Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo webinar de AELEC. En esta ocasión vamos a centrarlo en el impacto y análisis de un proyecto de ley que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, como es el proyecto de ley de sostenibilidad del sistema eléctrico, que se presentó en el Parlamento el mes de junio, que se acordó que se tramitase con carácter de urgencia, que ya ha superado la fase de enmiendas, tanto a la totalidad como el plazo para la presentación de enmiendas parciales, y que se encuentra actualmente en tramitación ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Esperamos, y esas son todas las expectativas que se mantienen también desde el propio Ministerio y desde el Gobierno, es que esté terminado y aprobado antes de final de año para entrar en vigor al año que viene. Como bien conocéis, AELEC ha apoyado esta iniciativa parlamentaria desde su inicio. El objetivo del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico es redistribuir el coste histórico de las renovables, cogeneración y residuos entre todos los sectores energéticos. El fondo pasa a estar financiado por los comercializadores de electricidad y gas y por los distribuidores al por mayor de productos petrolíferos, en función de las ventas de energía de cada uno de ellos. Tiene además unos elementos de gradualidad. Establece un plazo de 5 años para su aplicación gradual y contiene tanto compensaciones como exenciones. Exenciones para evitar tanto distorsiones en el mercado eléctrico como las que se plantean para el almacenamiento o el consumo de gas para la generación eléctrica, como también para aquellos sectores críticos también para la economía, como son usos agrícolas, transporte, también transporte aéreo, marítimo y terrestre, y de manera específica para todos los consumidores industriales que son intensivos en el uso de electricidad y gas. Desde nuestra perspectiva, la aplicación de este fondo es coherente con los objetivos de renovables, porque los objetivos de renovables son objetivos país que afectan a todas las energías, no solo a la electricidad. Y el esfuerzo inversor realizado en el pasado por el sector eléctrico es el que nos ha permitido alcanzar los objetivos del 2020, que fijamos para 2020. Gracias principalmente a la producción eléctrica, que en renovables superó un 40% del MIS. Y este esfuerzo debe repartirse entre todos los vectores energéticos. De esta forma, no solo somos coherentes con los objetivos de renovables, sino también estamos evitando una penalización para la electricidad, que es el vector energético de la descarbonización, el que nos va a conducir a los objetivos a los que estamos comprometidos. El PNIEC marca, como todos sabemos, un objetivo de un 74% de energía renovable en la producción eléctrica en 2030. Esto supone instalar 60 gigas de nueva potencia y un aumento del peso de la electricidad, una mayor electrificación en el consumo energético nacional a lo largo de toda esta década, de los próximos 10 años. Por tanto, este fondo está alineado con el objetivo de descarbonizar nuestra sociedad a través de una integración masiva de renovables en la producción de electricidad y con una presencia cada vez mayor de la electricidad en los hogares, en las industrias y a un precio asequible. No podemos olvidar que la transición energética debe ofrecer oportunidades de ahorro a los consumidores y, sin duda alguna, la creación del fondo incentiva el proceso de electrificación y deja de estar penalizado el consumo de electricidad. En este webinar queremos presentar los interesantes resultados de un estudio que AELEC ha encargado a la consultora AFRI para que analice el impacto de la creación del fondo en los precios de la energía, el impacto en la factura energética de los hogares y con una especial mirada, una especial atención a la España vaciada. También los impactos macroeconómicos de su creación y las recomendaciones para su correcta aplicación. Ya sin más, cedo la palabra a la directora general de AELEC, a Paloma Sevilla, que va a presentar a los ponentes de AFRI y va a moderar el debate entre ellos. Espero que sea de interés para todos ustedes este webinar. Muchas gracias. Cuando quieras, Paloma. Muchas gracias, Marina, por tus palabras de introducción a este webinar, en el que vamos a hablar nuevamente del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que creemos que es un paso importante en la buena dirección para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización que nos hemos fijado a 2030. Y lo es porque estamos convencidos que la energía eléctrica debe ser el principal vector de la descarbonización, y esto será difícilmente realizable si la seguimos penalizando. Es por ello que hemos encargado, como bien has dicho, a AFRI la elaboración de un estudio en el que se analicen el impacto de la creación del fondo desde los precios energéticos a la economía en su conjunto y se evalúen las distintas medidas que aseguren una implementación que maximice el impacto positivo en el conjunto de la economía.
Tal y como ha comentado ya Marina, el objetivo del fondo es el de redistribuir el coste del coste histórico, el recorte de las renovables, cogeneración y residuos que actualmente soportan mayoritariamente los consumidores eléctricos entre todos los sectores energéticos, no solo para aplicar coherencia al reparto del esfuerzo que nos ha supuesto alcanzar los objetivos de descarbonización y renovables a 2020, sino también para facilitar el proceso de transición con la integración masiva de nuevas renovables para generar electricidad y con la aparición de nuevos usos eléctricos. Por tanto, voy a dar paso a continuación a Javier y Ángel para que nos detallen los resultados de su estudio y aprovecho también para comentaros a todos que el estudio está disponible desde ya en la web de AELEC. Antes de darles pasos, voy a comentar brevemente sus perfiles profesionales porque no se pueden resumir, es difícil. Javier es Senior Principal de AFRI, empresa multinacional de servicios de ingeniería, diseño y consultoría en las áreas de sostenibilidad y digitalización. Javier está especializado en la regulación y modelización del sector eléctrico en Iberia y Latinoamérica para inversores, transacciones, entidades públicas y actores del sector. Trabajó anteriormente en Red Eléctrica durante 8 años en áreas de operación y planificación del sistema, así como consultoría internacional. Es ingeniero industrial de ICAI, especialidad eléctrica y posee un MBA por el INSEAD Business School. Por su parte, Ángel es senior principal también de AFRI, es el encargado del modelado del sistema eléctrico español y de otros países latinoamericanos y da soporte a clientes en valoraciones de activos energéticos y asesora en proyectos de descarbonización. Trabajó anteriormente en OMIE gestionando la operación del mercado eléctrico. Es ingeniero industrial por la Universidad de Vigo y graduado en Economía y Administración por la London School of Economics. Antes de daros la palabra, aviso a todos los asistentes que podéis empezar ya a poner vuestras consultas o dudas en el chat de la reunión, ¿vale? Para que después de la exposición del informe, Javier y Ángel las puedan responder. Javier, cuando quieras, por favor. Muy bien, gracias Paloma y Marina por la presentación. Un placer contar los resultados de este estudio que efectivamente nos encargó AELEC. Yo voy a limitarme a una pequeña introducción del estudio, algunas consideraciones que creo oportuno hacer y va a ser mi compañero Ángel, que ha llevado todo el peso del estudio, quien va a contar los resultados principales. En primer lugar, destacar que efectivamente este es un estudio sobre el impacto del FNSSE o el fondo, lo llamamos vulgarmente, y de los impactos microeconómicos sobre las familias o sobre los consumidores finales y también impactos más macroeconómicos para el país. Destaco que es un estudio de impacto del fondo, es decir, no de la electrificación en sí, sino simplemente de cómo este fondo incrementa el proceso de electrificación y descarbonización que en cualquier caso, por otros muchos motivos, ya se iba a producir. Es decir, que el estudio, cuando hablamos de impactos, son los impactos a mayores exclusivamente de este fondo frente a un escenario en el que el fondo no se llevará a cabo. Destacar que es un estudio realmente independiente, es decir, que llevan nuestra opinión en todo, no solo en las conclusiones, sino también en todas las hipótesis. Os podéis imaginar que hay muchísimas incertidumbres en el largo plazo, por el lado de los combustibles, la demanda, cuántos vehículos eléctricos, en fin, toda la evolución de todos los drivers de precio del mercado, no solo eléctrico, sino el mercado energético en general, son muchísimas. Y lo que va ahí a estos escenarios comparativos es siempre nuestra opinión exclusivamente. No se nos ha impuesto ningún tipo ni de hipótesis ni de conclusión, ¿vale? Y un pequeño matiz que comento ahora es que en los escenarios que hemos analizado, que son 3, un escenario tendencial sin el fondo y 2 escenarios con el fondo, uno sin el 7%, el IVPE, el impuesto al valor de la producción de energía eléctrica, el conocido como 7%. Los escenarios comparativos hemos hecho 2, uno sin el 7% y otro con el 7%. En el escenario tendencial, y este es el único pequeño asterisco a la independencia de AFRI, es que el escenario tendencial lo hemos construido sobre la hipótesis regulatoria de que el 7%, que es un impuesto que teníamos, de hecho,
a fecha de elaboración del estudio, ya sabréis los que estáis en el sector que ahora se ha quitado coyunturalmente como una de las medidas de mitigación de los precios altos de electricidad que estamos teniendo, pero este es un impuesto, digamos que era estructural, que por ley estaba ahí y a priori debería volver. Y en nuestra visión tendencial, nosotros sí que pensamos que en algún momento se quitaría. Para este estudio el escenario central se ha hecho con la hipótesis de continuidad regulatoria, porque es continuidad regulatoria, ¿no? Es la hipótesis actual. Es decir, nuestro escenario tendencial es la mejor visión de AFRY en todo, manteniendo la regulación existente. Y sobre eso, los dos escenarios son un escenario alternativo con el fondo sin el 7% y otro con el 7%. Pensamos que tiene sentido, y el principal foco del estudio lo ponemos en el escenario en el que se implementa el fondo y se suspende el 7% de manera definitiva. No porque el proyecto del fondo, el proyecto de ley, haga mención alguna al 7%, de hecho no la hace, ni que se va a mantener ni que se va a quitar, simplemente no hace ninguna mención. Y, por tanto, lo estándar sería pensar que ese impuesto del 7% va a seguir. Sin embargo, nuestro escenario central es que se quitaría. Y eso es una hipótesis propia de AFRY. Por los motivos que va a contar Ángel, pensamos que este fondo, entre otras cosas, posibilita el quitar el 7%, que tiene unas motivaciones históricas que pensamos que en el futuro no van a estar ahí. Y digamos que nos parece que implementar este fondo casi que trae de la mano, o pensamos que podría traer de la mano esta suspensión del 7%, ¿no? También hemos hecho el escenario comparativo con el fondo y con el 7%. Ángel va a comentar en las gráficas algunos números que son un poco distintos en función de cuál sea esa comparación. Pero yo creo que nuestra hipótesis principal es que el fondo vendría con la suspensión permanente del 7%. Destacar, aunque Ángel lo va a repetir también, que cuando hablamos de porcentajes de diferencias, teniendo en cuenta que hacemos un estudio año a año hasta el año 2030 y con varios escenarios, puede ser un poco lioso qué es lo que se está comparando, pues que quede claro que, salvo que digamos lo contrario, el porcentaje de variación siempre va a ser para un mismo año dado, que suele ser el año 2026, porque es el primer año en el que se habría implementado completamente el fondo, del escenario comparado con el fondo respecto al escenario tendencial. Es decir, que si hablamos, por ejemplo, de una reducción de 14%, ese 14% es que en el año 2026 el escenario con el fondo será 14% más barato que en el año 2026 el escenario sin el fondo. Luego las gráficas también nos permiten analizar la evolución respecto al año 2021. Ese es otro porcentaje y que en principio no vamos a mencionar aquí, pero los números están a vuestra disposición en el informe. Decir también que no hemos tenido en cuenta, anticipándome a alguna posible pregunta, que no hemos tenido en cuenta la coyuntura de precios actual. Este estudio se hizo justo antes del verano, antes de que empezara esta escalada del gas que francamente no esperábamos, creo que nadie en el mundo la esperaba. Y, por tanto, toda coyuntura actual no ha sido tenido en cuenta, pero me anticipo también a la pregunta, a alguna posible pregunta, diciendo que esperamos que esta situación sea coyuntural, que dure unos cuantos meses. Ya veremos si volvemos a la antigua normalidad en el año 2022 o, en el peor de los casos, en el 2023. Pero el objetivo del estudio, que es más mirar durante toda la década, básicamente no se ve alterado por una coyuntura de 1 o 2 años de precios elevados. Y nada, decir que la estructura es, vamos a hablar primero de cómo impacta el fondo a las tarifas de electricidad, gasolina y gas. A continuación, el impacto de estos distintos precios de las distintas energías sobre los hogares. Sobre esto destaco que no hemos sido especialmente agresivos en tratar de meter en la coctelera todas las hipótesis que llevaran a un impacto más alto para que el estudio pinte mejor. No ha sido en absoluto la filosofía que hemos seguido. Me atrevo a decir incluso que hemos sido muy conservadores. Es decir, el precio del gas y la gasolina podemos pensar en precios anuales únicos, mientras que en el caso de la electricidad vamos hacia precios que, como sabéis, son muy cambiantes, incluso hora a hora.
y más si tenemos en cuenta el impacto de los peajes y cargos que ahora tienen discriminación horaria. Entonces, no hemos asumido en estos cálculos que las nuevas cargas electrificadas van a cargarse de manera siempre óptima para que el ahorro sea el máximo, sino que hemos ido a precios medios anuales y, por tanto, todos los resultados que veis son incluso muy superables en el caso de que la carga de los vehículos eléctricos o las bombas de calor para calefacción se hicieran de manera más inteligente, digamos, y tratando de hacerla lo más posible en las horas baratas. En ese caso, hubiéramos llegado a conclusiones mucho más favorables, con ahorros mucho más grandes para quien se electrifique, ¿no? Destacar pues, que luego, cuando hablamos de impactos sobre la electrificación adicional, lo que decía al principio, lo que vais a ver no son impactos de la electrificación, sino impacto incremental que el fondo aporta a la electrificación. Y luego hacemos alguna valoración socioeconómica, es decir, a nivel de país, qué impacto tiene para la macroeconomía, digamos, los cambios en la inversión adicional, la balanza energética del país, etcétera. Y terminamos, bueno, con algunas recomendaciones adicionales, teniendo en cuenta que nosotros reconocemos que el fondo posiblemente no es 100% perfecto. Yo creo que nada es 100% perfecto, nunca va a llover a gusto de todos y todo cambio implica algunos beneficios y algunos perjuicios para determinadas agentes, principalmente para quien no se electrifique. Dicho esto, reconocemos que hay algunos puntos que para fortalecer la implantación del fondo pues merecen ser considerados, y ya ha comentado Marina pues que hay algunas exenciones, y nosotros, bueno, vamos un paso más allá a la hora de valorar cómo se podría maximizar el éxito del fondo y cómo se podría mitigar lo más posible esos posibles perjuicios que tenga un cambio del calado que puede conllevar este fondo. Y algunas, bueno, conclusiones, alguna valoración en general del fondo que ya digo que anticipo que nos parece un cambio positivo si queremos incrementar y acelerar no la electrificación por electrificar, sino lo que nos interesa es descarbonizar e incrementar la eficiencia energética, y nos parece que esa electrificación es un medio para conseguir el fin, que es esa descarbonización de la economía, ¿no? Los vehículos eléctricos y las bombas de calor son mucho más eficientes, consumen mucha menos energía primaria, por tanto no hay solo ahorros económicos, sino también energéticos, y siempre y cuando simplemente con los cuidados de mitigar lo más posible las posibles pegas que puedan tener en algunos aspectos, pues creemos que este fondo será positivo para la economía y para una amplia mayoría de consumidores afectados. Y con esto dejo que sea Ángel quien cuente todos los números y disponible luego para las preguntas y respuestas. Buenas, bueno, primero muchas gracias a Marina, Paloma y Javier por la presentación. Voy a presentar ahora las diapositivas. Bien. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Primeramente, comentar que esta presentación está basada en el informe titulado Impacto del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, realizado íntegramente por EIFRI, y en el que se detalla nuestro análisis independiente de los impactos del FNSSE. Este informe está disponible para su consulta en la web de AELEC bajo el link que aquí muestra. Estos son los puntos que tocaremos a lo largo de esta presentación. Primeramente empezaremos con una introducción al fondo, veremos su impacto en las tarifas de electricidad, gas y gasolinas, analizaremos cuál es el impacto de estos cambios en las tarifas sobre la factura energética de los hogares, veremos cómo se materializa el objetivo del fondo en una mayor electrificación, parándonos también, por supuesto, a analizar el impacto socioeconómico de esta electrificación adicional. Y por último, terminaremos con unas recomendaciones y conclusiones. Bueno, empezando directamente con la introducción, para aquellos que no lo conozcan, el objetivo del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, o FNSSE,
es el de redistribuir el coste histórico de renovables, cogeneración y residuos, también llamado RECORE, y que actualmente está siendo soportado mayoritariamente por los consumidores eléctricos, redistribuir este coste entre todos los sectores energéticos. De esta forma se produciría una modificación relativa a los precios de combustibles por la cual el precio de la electricidad se reduciría y se encarecería el precio de gas y gasolina. El fondo estaría dotado con ingresos provenientes de, por un lado, los llamados sujetos obligados, que son las comercializadoras y consumidores directos de electricidad, gas y derivados del petróleo, los tributos de la Ley 15, entre los que se incluye el IVPE o impuesto a la generación, y los ingresos estimados por las subastas de derechos de emisión de CO2 hasta un máximo de 450 millones de euros. El proyecto incluye además una implementación progresiva en 5 años, permitiendo así un periodo de adaptación adecuado para los consumidores. En este estudio hemos analizado 3 escenarios. El primero de ellos es el escenario tendencial, que sirve como escenario base de partida y el cual está basado en la mejor visión de IFRI de la evolución del sistema energético. Esta visión, como dijo Javier, es de antes de verano, es decir, no incluye la inesperada subida del precio de gas que estamos viendo estos últimos meses. Este escenario es continuista en lo que a legislación se refiere, es decir, en este escenario no se implementa el fondo y además se mantiene el impuesto a la generación durante todo el periodo. Adicionalmente, se han estudiado 2 escenarios alternativos basados en este escenario tendencial, sobre el que en el primero de ellos únicamente se implementa el fondo y en el segundo, además de implementarse el fondo, se elimina de forma progresiva el impuesto a la generación. Esta eliminación del impuesto a la generación no forma parte de la propuesta del Gobierno, sino que se ha considerado que esta medida es relacionable e implementable junto con el fondo. Esto es debido a que el fondo reduce el riesgo de déficit de tarifa en el sistema eléctrico. Y dado que atajar el problema de déficit de tarifa fue lo que motivó la creación de este impuesto, vemos razonable que si se elimina el problema, se elimine también el impuesto, ya que, como sabemos además, este impuesto a la generación causa distorsiones en el mercado eléctrico español. En el gráfico de la derecha podemos ver la evolución de los costes de RECORE que se financiarían con el fondo. Estos costes se sitúan actualmente por encima de los 6.000 millones de euros anuales y se prevé que disminuyan a partir de mediados de la década como consecuencia de las unidades que llegan al final de su vida útil regulatoria. Vamos a ver ahora cómo afectaría el fondo a los precios de electricidad, gas y gasolinas. En las gráficas de la izquierda mostramos cuál sería el reparto del coste a cubrir por el fondo en cada uno de los escenarios. Una vez descontadas las aportaciones de la Ley 15 y los ingresos por subastas de CO2, el coste restante se dividiría entre los sujetos obligados de forma proporcional a su consumo energético. Según nuestros cálculos, en el año 2026, primer año de plena implementación del fondo, se alcanzaría una contribución de los sujetos obligados cercana a los 5 euros megavatio hora, que se incrementaría hasta los 6,5 euros megavatio hora si además se eliminase este impuesto a la generación. Vemos que el incremento, este incremento, ¿no?, que se produce cuando se elimina el impuesto a la generación, es debido a que la menor aportación de los impuestos debe ser suplida con una mayor contribución de los sujetos obligados al fondo. Hay que destacar que en el escenario en el que se mantiene el impuesto, la electricidad contribuye al fondo por 2 vías, directamente a través de la contribución e indirectamente a través del impuesto a la generación. Centrándonos ya en el impacto sobre la electricidad, mostramos en estas gráficas la evolución esperada del precio final de la electricidad en el escenario tendencial y en los 2 escenarios alternativos por grupo tarifario. El consumidor residencial, el 2.0, sería el más beneficiado, ya que es el que actualmente soporta un mayor peso del RECORE a través de los cargos. Para este tipo de consumidor se proyecta una bajada del precio final de la electricidad respecto al escenario tendencial
en el año 2026 de un 13% debido al fondo, que se incrementaría hasta el 14% si además se elimina el impuesto a la generación. Las pymes y la mayoría de consumidores industriales también verían importantes bajadas de precio. Además, el proyecto incluye compensaciones de hasta el 80% de la contribución para consumidores en riesgo de deslocalización por fuga de carbono, entre los que se incluyen los consumidores electrointensivos. En cuanto al precio de gas y gasolinas, el impacto es más directo, puesto que solo ven el efecto de la nueva contribución al fondo. Se estima un incremento del 6% para el gas doméstico, 13% para el gas no doméstico y 4% para las gasolinas. Si además se eliminase el impuesto a la generación, los incrementos llegarían al 8, 17 y 6% respectivamente. Siempre, repito, respecto al escenario tendencial en el año 2026. Al igual que en la electricidad, se incluyen compensaciones para consumidores de gas en riesgo de deslocalización por fuga de carbono y exenciones para ciertos consumidores de gasolinas, como es el caso del transporte de mercancías y el transporte de pasajeros. Bueno, una vez que conocemos el impacto del fondo en el precio de los combustibles, vamos a ver ahora cómo afectarían estos cambios a la factura final de los consumidores, de los hogares, ¿no? Mejor dicho. Para ello, hemos calculado la factura energética de un hogar español medio en el año 2026. Dividimos los consumos energéticos de este hogar según su uso en transporte, calor y otros usos electrificados. En este análisis comparamos la factura que resultaría en cada uno de los escenarios, tanto en el caso en el que el hogar aún no se hubiese electrificado, es decir, que utilizase un vehículo de combustión interna y se calentase con caldera de gas, como en el caso de que sí se hubiese electrificado, es decir, un hogar con vehículo eléctrico y bomba de calor aerotérmica. Podemos ver cómo ya en el escenario tendencial, la electrificación de los usos energéticos supone un ahorro muy significativo de 1.077 euros anuales en la factura energética. Un ahorro que es debido principalmente a la mayor eficiencia de las soluciones electrificadas. Si se implementase el fondo, el ahorro para el hogar que se electrifique se incrementaría en 249 euros anuales, llegando este incremento a los 291 euros si además se elimina el impuesto a la generación. Por tanto, el fondo lo que consigue es incrementar aún más los incentivos económicos para la electrificación, que ya de por sí, como vemos, es beneficiosa para los consumidores. Por supuesto, el impacto para cada hogar particular dependerá del peso relativo de cada uno de los combustibles en su cesta energética. Para los consumidores con un mayor peso de electricidad, como es el caso de los consumidores vulnerables, proyectamos una reducción neta de la factura como consecuencia del fondo. Se ha realizado también el análisis calculando el coste de la solución energética completa, es decir, no solo el coste de la energía, sino incluyendo también la amortización de la inversión y el coste de mantenimiento de cada una de las soluciones. Como se observa, el ahorro de la electrificación, incluyendo el coste total, es incluso ligeramente superior a si solo incluimos el coste energético. Bueno, como hemos visto, la bajada del precio de la electricidad y el aumento del precio de gas y gasolinas incrementa el incentivo económico que los hogares ya de por sí tienen en la electrificación. Vamos a ver ahora en qué medida esta modificación relativa de los precios de combustibles incrementa la propensión de los consumidores a modificar sus decisiones de inversión, cambiando su modo de transporte a vehículo eléctrico y su producción de calor a bombas aerotérmicas. Demostramos en esta diapositiva el coste de combustible y el coste total por kilómetro, incluyendo amortización y mantenimiento, para las alternativas de motor de combustión y y vehículo eléctrico. La ventaja del vehículo eléctrico se encuentra principalmente en el menor coste de combustible debido a su mejor eficiencia. Esto permite recorrer la misma distancia que un vehículo convencional con un consumo energético 3 veces menor. Esta ventaja competitiva se ve amplificada como consecuencia del fondo, que hace todavía más atractivo al vehículo eléctrico.
Hemos estimado, a través de un análisis de elasticidad cruzada, que el fondo produciría un incremento acumulado de 128.000 vehículos eléctricos hasta 2030, que se incrementarían hasta los 147.000 si además se elimina el impuesto a la generación. Si nos centramos ahora en la producción de calor y realizamos el mismo ejercicio, estudiando las alternativas de caldera de gasoil en marrón, caldera de gas en azul y bomba de calor en verde, vemos como en este caso las bombas de calor son la alternativa más beneficiosa desde el punto de vista económico, y esto es nuevamente debido a la mejor eficiencia que tiene esta solución, ¿no? Y que permite producir calor usando casi 5 veces menos energía primaria. Esta ventaja se ve amplificada nuevamente como consecuencia del fondo, que hace todavía más atractivas a las bombas de calor. Se ha estimado un incremento acumulado de 65.000 bombas de calor hasta 2030 como consecuencia del fondo, que se incrementarían hasta las 78.000 si además se elimina el impuesto a la generación. Una vez conocido el efecto positivo que el fondo tiene para permitir una mayor electrificación de la economía, vamos a ver ahora cuál sería el impacto socioeconómico derivado de esta electrificación adicional. La electrificación reduce las emisiones de CO2 al cambiar la quema de combustibles fósiles por un consumo eléctrico producido en un sistema con cada vez más penetración de energías renovables. Se produce también un ahorro energético a consecuencia de la mayor eficiencia de las alternativas eléctricas, que suponen un ahorro en la factura energética de los hogares. Además, el menor uso de combustibles fósiles reduce las importaciones energéticas, mientras que la demanda eléctrica adicional puede ser suplida por energía renovable que se produce en el propio país, por lo que se produce, como vemos, una mejora en la balanza comercial del país. Se incrementa también la inversión debido, por un lado, a la infraestructura de recarga necesaria para el vehículo eléctrico, la mayor inversión en bombas de calor y el desarrollo de energías renovables para suplir la demanda eléctrica adicional. Todo esto se resume en un impacto positivo en el PIB, que hemos estimado en 1.082 millones de euros acumulados hasta 2030 como consecuencia del fondo, y que se incrementarían hasta los 1.433 millones si además se elimina el impuesto a la generación. Esto es el resultado de dos efectos principales. Por un lado, el efecto del cambio energético hacia usos electrificados más eficientes y con menor dependencia del exterior, que reduce el gasto energético de los hogares y, por tanto, aumenta la renta disponible para el consumo en otras partes de la economía. Y, por otro lado, por el efecto de la mayor inversión que trae consigo la electrificación y que aporta un valor añadido en un país. Bajo los mismos efectos que llevan a una mejora del PIB, se produce también una mejora en el empleo, que hemos cuantificado en más de 16.000 empleos año acumulados hasta el 2030, llegando a los 19.000 si se elimina el impuesto a la generación. Pasamos a comentar ahora brevemente las recomendaciones que vemos necesario incluir en este estudio del fondo. Primeramente, decir que, tal y como se ha constatado, la electrificación tiene consecuencias positivas tanto para el propio consumidor como para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la electrificación conlleva una inversión inicial que en ciertas ocasiones, para ciertos grupos de consumidores, puede resultar elevada. Por tanto, en estos casos recomendamos que las medidas económicas destinadas a promover la electrificación del transporte y de la producción de calor pongan especial hincapié en aquellos grupos con mayor intensidad de consumo de combustibles fósiles, puesto que el impacto de la electrificación en estos grupos para la economía será mayor. En concreto, en este estudio hemos identificado que las regiones de la España vaciada son más intensivas en el uso de derivados del petróleo y que las regiones de las zonas frías tienen un mayor consumo de calefacción, por lo que es de esperar un mayor beneficio si estas zonas tuviesen preferencia, por así decirlo, en la asignación de recursos para ayudar a la electrificación. Además, aunque el proyecto de ley incluye compensaciones a consumidores
industriales de electricidad y gas pertenecientes a sectores en riesgo de deslocalización por fuga de carbono, otras industrias sin compensaciones y cuyos productos compitan en mercados internacionales podrían ver lastrada su competitividad. Por ello, a pesar del impacto positivo que hemos visto que tiene el fondo, cabe recomendar el desarrollo de mecanismos adicionales que mitiguen en la mayor medida posible pues, estos potenciales impactos negativos en ciertas industrias y en el empleo y cuyos costes pues, no prevemos que vayan a ser elevados. Por último, destacar algunas conclusiones que bueno, hemos visto ya a lo largo de esta presentación, pero sobre las que cabe resaltar, ¿no? Se ha visto cómo el fondo se muestra como una herramienta que va en la dirección correcta hacia la electrificación de la economía y que permitiría, por tanto, que cada vez más la sociedad pueda disfrutar de sus beneficios. El reparto de costes de RECORE entre todo el sector energético supone una bajada del precio de la electricidad, que actualmente es la que está soportando principalmente este coste, y una subida del precio del gas y de las gasolinas. El impacto del fondo en la factura de cada hogar dependerá del peso relativo de los combustibles en su cesta energética. Para los consumidores con un mayor peso de la electricidad, como es el caso de los consumidores vulnerables o, por supuesto, de todos aquellos que decidan electrificarse, se proyecta una reducción neta de la factura energética. La bajada del precio de la electricidad y el aumento del precio de gas y gasolinas incrementa el incentivo económico que ya de por sí existe en la electrificación. Esta modificación relativa de los precios de combustibles incrementará la propensión de los consumidores a modificar sus decisiones de inversión y que cambien su modo de transporte a vehículo eléctrico y su producción de calor hacia bombas aerotérmicas. En concreto, hemos estimado un incremento de entre 128 y 147.000 vehículos eléctricos y entre 65.000 y 78.000 bombas de calor hasta 2030. La mayor electrificación de la economía como resultado del fondo trae también una serie de beneficios que se materializan en una mejora en el PIB como consecuencia de la mayor renta disponible en los hogares por el efecto del ahorro energético, la mejora de la balanza comercial y la mayor inversión en el país. Hemos estimado que el incremento del PIB hasta 2030 puede situarse en el entorno entre los 1.082 y 1.433 millones de euros. Se recomienda que en el caso de ser necesarias medidas económicas destinadas a ayudar a determinados grupos de población a llevar a cabo la inversión inicial que es necesaria para la electrificación, que estos incentivos tengan en cuenta que ciertos colectivos, como las regiones de la España vaciada o las zonas frías, son más intensivas en el consumo de combustibles fósiles y, por tanto, los beneficios de la electrificación serán mayores en estas zonas. Por último, a pesar de que el proyecto incluye ya diversas compensaciones y exenciones, cabría profundizar en mecanismos adicionales que mitiguen en la mayor medida los potenciales impactos negativos que puedan surgir en determinadas industrias que estén más expuestas al mercado internacional y cuyos costes, los costes de estos mecanismos adicionales, no prevemos que vayan a ser muy elevados. Bueno, pues esto sería todo hasta aquí. Muchas gracias por la atención y continuamos con la ronda de preguntas. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Javier, por vuestra exposición detallada del informe. Vamos a comenzar con las preguntas que nos llegan a través del chat. Os recuerdo que está abierto para que podáis escribir y mandarnos las preguntas y las contestarán los ponentes. La primera de ellas es, ¿qué hacemos con las industrias que consumen gas? Muy bien. A ver, yo creo que aquí hay muchas casuísticas. El fondo lo que hay que pensar es que viene a incrementar las señales de precio en favor de la electrificación. Es decir, que una primera solución que pueden considerar estas industrias es precisamente la de electrificarse. El gas se suele consumir para producir calor. Ese calor puede ser obtenido por otras vías y una de las principales ventajas de la electrificación es, como ha dicho Ángel, que las bombas aerotérmicas
son mucho más eficientes energéticamente y también económicamente. Es decir, que una solución para estas industrias es reconvertirse a producir calor con soluciones eléctricas. No solo con la bomba de calor, sino que hay varias tecnologías que permiten conseguir no solo temperaturas bajas y medias, sino incluso temperaturas elevadas. Entonces hay que hacer la cuenta de el coste de la inversión, de esa adaptación, y el coste de la energía para producir, para mantener ese calor de tu proceso productivo con soluciones eléctricas. Para las que no pudieran electrificarse, ya sea porque necesitan una temperatura muy, muy elevada, que no se consigue con soluciones eléctricas, o bien por algún otro motivo logístico, destaco lo que se ha dicho en varias ocasiones, que va a haber exenciones para determinadas industrias con riesgo de deslocalización. Entonces, muchas de estas industrias no se van a ver afectadas. Entonces, segunda alternativa, pues permanecer quemando gas, siendo beneficiario de estas exenciones. Otras alternativas ya pensarían más, a más medio y largo plazo, son directamente otras soluciones, pues como la utilización de hidrógeno, concretamente, y esto ya me salgo un poco del impacto del fondo, pero sí que hay determinados procesos que a día de hoy utilizan gas que podrían en el futuro utilizar hidrógeno, ¿no? Y esto pasará por otro tipo de incentivos. No es el fondo el que explícitamente va a favorecer esto, ¿no? El fondo lo que viene es a incrementar la posibilidad de ahorro en el caso de que pudieras electrificarte. Yo creo que con esto cubro suficientemente la pregunta, ¿no? No sé, Ángel, si quieres añadir algo. Bueno, muchas gracias, Javier. Tenemos más preguntas y una es ¿cómo afecta el fondo a la sostenibilidad financiera del sector eléctrico? Vale. Si queréis puedo contestar yo a esta. Bueno, primeramente comentar por qué está cuáles son los costes, ¿no? Al final existen una serie de costes que se cubren a través de cargos, no solo a través de cargos, sino a través de impuestos, como es el impuesto a la generación, ¿no? Entre estos costes se encuentra tanto lo que viene siendo el coste de redes, el coste histórico del FADE, así como el coste de renovables, cogeneración y residuos, este RECORE. Al hacer que ese coste sea cada vez progresivamente menos cubierto a través de los cargos del sector eléctrico, lo que ocurre es que se reduce la presión que tiene el sistema eléctrico para costear todo ese coste, es decir, se reduce la presión financiera en el sector eléctrico. Esto hace, y como comentábamos antes, que una de las contribuciones para pagar todos esos costes, que es precisamente lo que se recauda del impuesto a la generación, deje de ser necesario al implementarse el fondo. Es decir, lo que se consigue con el fondo es que disminuye los costes que tiene que cubrirse a través de cargos y a través de impuestos. Una vez que se haya reducido lo suficiente este coste de RECORE a través del fondo, sería posible eliminar el impuesto a la generación, y si seguimos además implementando el fondo hasta ese 100%, son posibles incluso, como hemos visto en las diapositivas, reducir también los cargos, ¿no? La otra parte que ayuda a esta financiación de costes del sector eléctrico. Muchas gracias, Ángel. Tenemos otra pregunta del público, que es ¿las comunidades energéticas y otras formas de autoconsumo se van a ver afectadas por este fondo? No sé quién de los dos quiere coger esta pregunta. Es que respondo yo mismo y si acaso Ángel completa. A ver, el ahorro del autoconsumo y el ahorro de las comunidades energéticas, que básicamente son autoconsumo compartido, se debe a que dejas de comprar la energía del pool, la energía mayorista, y te ahorras los peajes y cargos, que es la contribución a los costes regulados, es decir, a las redes y a los cargos del sistema. Entonces, yo aquí, mi razonamiento sería que en la medida en que el fondo
reduciría los cargos, puesto que reduce la contribución del sistema eléctrico a pagar el RECORE y el FADE, viene a reducir el fondo viene a reducir ligeramente el incentivo en el autoconsumo. Es decir, en la medida en que se bajará los costes regulados del sistema, el ahorro del autoconsumo vendrá a ser un poquito inferior. No lo incentiva. Sobre esto, en cualquier caso, yo diría que el incentivo al autoconsumo a día de hoy ya existe y se va a mantener porque el pool va a seguir su curso con valores razonablemente altos en los próximos años. Y aparte el autoconsumo tiene otras muchas... Bueno, aparte de que yo diría directamente que el autoconsumo no necesita incentivos porque es una solución económicamente viable, existen otros incentivos adicionales como son las ayudas europeas, y son públicos creo que en torno a 1.300 millones que van a ir de los fondos Next Generation como ayuda al autoconsumo. Descuentos del IBI, que son importantes y son una fuente importante de ayuda adicional. Es decir, que si bien el fondo no incrementa, sino que más bien me atrevo a decir que reduce un poquito el beneficio del autoconsumo, esta pequeña reducción no mata el interés del autoconsumo en absoluto. El interés del autoconsumo va a seguir ahí. Luego, aparte, un último comentario que diría es que el fondo básicamente tiene un impacto más grande en los próximos años y en torno al año 2026 es el impacto más elevado, pero más hacia el final de la década y en los siguientes años el RECORE va a ir ligeramente a la baja y por tanto el impacto del fondo en general será a la baja en la medida en que los costes que reparte van a la baja de por sí, ¿no? O sea, que el fondo yo creo que hay que verlo como una herramienta de aceleración durante esta década y de incremento de algo que se iba a producir y viene a acelerarlo un poco. Muy bien, muchas gracias, Javier. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿no podríamos incluir la anualidad del déficit en el fondo? ¿Podríamos estructurar el fondo como los cargos peajes para no penalizar a la industria? No sé quién de los dos la quiere coger. Como quieras, Javi, si quieres, vale, comento yo. Bueno, en cuanto a incluir el PADE, pues bueno, eso sería cuestión de saber hasta qué punto pues se quiere hacer ese reparto, si se quiere trasladar también ese reparto del PADE también entre todos los sectores. Sí que es cierto que, como vemos, al final los incentivos a la electrificación vienen justamente por ese encarecimiento de gas y las gasolinas frente al abaratamiento de la electricidad. Si se incluyese el PADE o cualquier otra cosa que se incluyese, pues obviamente haría que los incentivos a la electrificación fuesen cada vez mayores. Sobre la segunda parte de la pregunta, comentar que uno de los principales objetivos del fondo es justamente el atacar al consumidor residencial, ¿no? Al consumidor doméstico. Cuando digo atacar, no me refiero, por supuesto, a algo negativo, sino a atacar, a intentar precisamente que sea él el que dé el paso hacia esa electrificación. Por tanto, el aplicar una estructura que fuese pues, más proporcional al nivel de tensión, tal y como se hacen los cargos, al final rebajaría, por así decirlo, el impacto que se pretende tener para el consumidor doméstico, ¿no? Y por tanto, la electrificación, ¿no? Esas señales para la electrificación, pues sí que se verían más atenuadas y sería unas señales distintas, no menos fuertes para el consumidor doméstico. Muchas gracias, Ángel. Tenemos otra pregunta y es, ¿se ha desglosado el estudio por sectores industriales? Y si no se ha desglosado, si se va a hacer o no. No, la respuesta es que no. El desglose que hemos planteado es el que habéis visto por grupos tarifarios.
dentro de un grupo tarifario, por ejemplo, los antiguos 6.4, no hemos desglosado, porque hay muchos sectores, creo que sería otro tipo de estudio. Yo creo que aquí lo que tiene cada sector es entender cuáles son sus alternativas energéticas, cuáles son los ahorros de electrificarse. Pero vamos, no, la respuesta es que no. Diría que es un estudio diferente, ¿no? Sería bajar a entender realmente la cesta energética de cada industria. Sería un estudio distinto, desde luego, que no es el que se ha planteado aquí. No está contemplado dentro de este estudio. Como consultora, evidentemente, estamos abiertos a estudiar cualquier cosa que se nos solicite, ¿no? Ya sea ELEC, ya sea cualquier sector en concreto que esté interesado en conocer su casuística particular. Yo creo que serían demasiadas casuísticas y sería un informe de 150 páginas si nos pusiéramos aquí a estudiar todas las casuísticas de veintitantos sectores industriales, ¿no? Muchas gracias, Javier, también por el ofrecimiento. Tenemos otra pregunta y es: ¿cómo afecta el escenario de precios actual a los impactos que habéis presentado en los consumidores? Bueno, aquí ya lo decía al principio, que realmente no hemos tenido en cuenta esta coyuntura, y lo llamo coyuntura, es verdad que está siendo una coyuntura bastante larga, un poco más larga de lo que fue Filomena, pero me atrevo a decir que es irrelevante, porque esperamos, como decía al principio, esperamos que los precios del gas y por consiguiente de la electricidad vuelvan a una senda muy parecida a la que teníamos antes del verano, a más tardar durante el año 2023, y esto sería gradual. Es decir, que si hiciéramos ahora mismo el estudio, es verdad que en las gráficas que habéis visto el año 2022 prácticamente se saldría de la escala, ¿no? Porque estamos teniendo unos precios, sobre todo los primeros meses del año, que van a ser francamente elevados. Pero no cambiaría que en cualquier caso el cambio a vehículos eléctricos y a bombas de calor, de todas formas, si pensáis en este cambio con una típica curva de la S, estamos muy al principio de esa S, ¿no? Es decir, que tener un posible desincentivo en el año 1 de un proceso que va a durar una década no cambia que el resto de la S es básicamente el mismo, ¿no? O sea que no pensamos que vaya a haber un impacto en el corto plazo. Y ampliando igual un poco la pregunta a qué efecto podría tener el que esto pudiera volver a pasar en el futuro. Imaginemos que en el año 2025 o 2027 vuelve a venir una coyuntura de precios de gas elevados porque vuelva a darse una situación parecida. Yo ahí incluso me atrevo a decir que tampoco cambiaría mucho, por dar un ejemplo ilustrativo de qué le pasa a la electricidad y al gas en estas situaciones. O mejor dicho, ¿qué impacto tiene eventos de este tipo sobre la cesta energética? Pensar que un vehículo eléctrico, por ejemplo, que se ha cargado en los hogares hoy en día en las horas adecuadas, en las horas más baratas, permite conducir 100 kilómetros con menos de €1, más bien entre 60 y 80 céntimos, en función de la tarifa que se tenga, pero de ese orden. Si el precio de la electricidad se multiplicase por 2 o por 3, por ejemplo, porque lo cargamos en las horas malas, o bien porque incluso las horas buenas se vean afectadas por precios mayoristas muy altos, como está siendo el caso ahora, estamos hablando de que esos 100 kilómetros costarían €2 o €3, ¿no? Que todo el mundo yo creo tiene en mente que con gasolina, pues hoy en día estamos hablando más bien del orden de 10, ¿no? Es decir, que no es un año puntual de precios de la electricidad altos los que creo que frenarán la decisión de inversión. Y aparte hay que pensar también que esas coyunturas de precios altos, no solo si se dan en el gas, es decir, si la electricidad es cara es porque el gas es caro y por tanto las soluciones no electrificadas también serían caras. Y por otro lado, pensar que el petróleo es igualmente volátil, por no decir más volátil que el gas, ¿no? Ya hemos tenido en el año 2008 un barril de petróleo del orden de $140 el barril,
casi el doble de lo que tenemos ahora, y no es en absoluto a descartar que el petróleo y el gas, que van a tener presumiblemente cada vez menos financiación, porque cada vez se dificulta más la financiación de hidrocarburos, y que lógicamente habrá que ir a buscarlo a sitios cada vez más complicados, no es en absoluto a descartar que vengan periodos de gas o de gasolinas caras, ¿no? Es decir, que la volatilidad de la electricidad y los precios altos perjudican. También pueden venir precios bajos, pero sobre todo que la volatilidad también afecta a las alternativas, ¿no? Y como decía, digamos, la robustez de los precios eléctricos frente a subidas de los subyacentes, ¿no? de ese gas y del CO2, el impacto sobre el precio final se ve bastante más amortiguado que el impacto que tendría sobre la gasolina o sobre el gas una subida del precio mayorista. Es decir, que como lo vemos diría que desde todos los puntos de vista, la robustez de una solución electrificada, tanto en escenario medio es más baja, como incluso metiendo volatilidades a los combustibles. Muchas gracias, Javier. Llevamos muy mal de tiempo. Meto la última pregunta antes de pasar al cierre del webinar. ¿Veis viable la bomba de calor para climas muy fríos? Contesto yo, si queréis, contesto rápidamente. Bueno, básicamente lo que hace una bomba de calor no es producir el calor ella misma, sino que es simplemente coger el calor que está en el exterior de la vivienda, aunque parezca que no lo hay, ¿no? Porque hay temperaturas bajas, pero es capaz de extraer ese calor incluso de un exterior frío y llevarlo dentro del hogar. El rendimiento de una bomba de calor es mayor cuanto menor sea el frío fuera, ¿no? Por tanto, sí que vemos que incluso en climas de Centro Europa, climas relativamente fríos, sí que los rendimientos son lo suficientemente buenos como para que la bomba de calor tenga sentido, pero sí que hay que poner especial relevancia que en España, nuevamente, como ocurre pues en general en toda esta transición energética, pues está nuevamente en una posición muy buena, puesto que no tenemos, por lo general, climas extremadamente fríos y, por tanto, las bombas de calor podrían tener unos rendimientos muy buenos con unos COP que incluso llegasen al 4, ¿no? Muchas gracias, Ángel, por la claridad de la respuesta. Gracias también a Javier y a los dos por la exposición en las respuestas. Y ahora paso la palabra a Marina, por favor, para que concluya el webinar. Cuando quieras, Marina. Muy bien, muchas gracias, Paloma. Muchas gracias sobre todo a Javier y a Ángel por la prestación de este estudio, porque nos permite conocer mejor los efectos de esta iniciativa parlamentaria que está a tramitación y que esperemos esté en vigor antes de final de año. Como han señalado, tanto Javier como Ángel se contemplan los tres escenarios que permiten ir analizando esos efectos que puede tener en el fondo en el futuro. Señala también, y creo que eso debe tenerse en cuenta, dado que vivimos esta coyuntura desde el verano tan acelerada, con tantas normas y con tantos comentarios de incremento de precios, que está hecho antes del verano. Está también señalado, y en respuesta a una pregunta, Javier ha señalado la incidencia que cree que tendría y los efectos del estudio también más allá de ese efecto coyuntural de incremento de precios que tenemos ahora, o incluso aunque se produjera un incremento de precios. Pero además, el informe que está a disposición de todos en la web, colgado en la web de AELEC, y creo que tiene ese interés, señala sobre todo que esto que insistimos tanto de que la electrificación es lo que permite cumplir los objetivos de descarbonización, tiene un problema de señal de precio en cuanto a los cargos, y el fondo va a actuar allí, contra los cargos que soporta la factura eléctrica. Javier decía que era una herramienta de aceleración, sobre todo en este primer tramo de esta década, hasta el 2026, para permitir realmente dar esos incentivos que son mucho mayores, además, cuando te electrificas a través de la movilidad eléctrica o a través de la bomba de calor. Pero además anticipan lo que realmente es algo que debe contar el sistema y el modelo al que vamos, que es una adecuada fiscalidad. Una fiscalidad acompasada al principio de quien contamina paga, que viene reclamando la Comisión Europea, en la que está trabajando, que ya señalaba el informe de la Comisión de Expertos publicado en el 2017. Tiene que haber señales eficientes para avanzar en la electrificación, para conseguir los objetivos de neutralidad climática en el 2050. Pero además también, y quería señalarlo, decía también Javier, decía Ángel, es bueno para la economía, en el fondo.
Tiene unos efectos macroeconómicos en cuanto a mayor renta disponible, mejora de balanza comercial y posibilitar una mayor inversión. Por lo tanto, tiene unos importantes efectos económicos en la macroeconomía y en la economía del país. Invito a todos a que veáis el estudio que ha sido realizado, como han señalado, de acuerdo con los criterios de AFRI, que permite completar la visión del fondo, que permite el debate, que permite también contar con más elementos. Cuantos más elementos de discusión tengamos, mejor podemos actuar y mejor podemos hacer las cosas. Gracias a todos, gracias Javier, gracias Ángel, gracias Paloma, gracias a todos los que os habéis conectado. Os invito al tercer congreso de AELEC, que tendrá, si puede ser presencialmente, que va a ser el próximo día 30 de noviembre, en el que espero que podamos debatir y reflexionar sobre aquellos aspectos que nos preocupan al sector eléctrico, al sector energético y también a la propia economía del país. Muchas gracias a todos y buenas tardes.